Hay una frase que marcó mi vida y mi destino. El que es buen gallo, donde quiera canta. Esa frase me la dijo mi padre, don Valeriano, cuando yo estaba por decidir en dónde ingresar para estudiar la carrera de Derecho. Tuve la oportunidad de que me ofreciera estudiar en el Tecnológico de Monterrey, la Libre de Derecho, inclusive en el extranjero, y la Facultad de Jurisprudencia. Entonces decidí por la Facultad de Jurisprudencia. De ahí viene el que es buen gallo, donde quiera acá. Le agradezco infinitamente la oportunidad que me dio mi padre de estudiar en otras universidades, pero no tengo temor en decir, confirmar que la mejor elección que pude haber hecho fue mi querida facultad. Es un honor para mí el haber sido invitado para hablar en lo relacionado con el atinado reconocimiento como maestro forjador de nuestra querida Facultad de Jurisprudencia, dilecta jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, de un personaje muy querido en la Facultad de Jurisprudencia, el maestro Gerardo Valdés Cabello. Es un honor para mí, repito, el haber sido considerado para emitir algunas palabras y algunos razonamientos para mostrarlo como un ejemplo a seguir para nuestros estudiantes y como un ejemplo también, lo puedo decir, para el claustro de maestros del que es miembro nuestro distinguido maestro forjador Gerardo Valdés Cabello. La verdad es que es un honor, un orgullo el poder participar en esta etapa de forjadores y hablar de una persona de la que es muy fácil hablar, porque se puede hablar únicamente bien. La verdad es que hablar del licenciado Gerardo Valdés Cabello es muy sencillo. Es un amigo mío desde que somos adolescentes. Anduvimos en la brega diaria, en el trabajo diario estudiantil durante la secundaria, el contrario a la escuela donde yo estudiaba. Lo conozco como, en esa época, él como deportista, yo como líder estudiantil, un gran deportista. Lo que quieras ha jugado y en todo es bueno, ¿sí? Lo conocí jugando básquetbol en la secundaria, buenísimo. Continué con él en la preparatoria, jugamos juntos en la prepa, jugamos juntos en la carrera, en jurisprudencia, fútbol americano, jugaba muy bueno, running back jugaba mi compadre. Y después pues continuamos en la vida diaria como abogados los dos. En lo personal y lo familiar, pues ¿qué les puedo decir? Pues Gerardo es mi hermano, es un gran hermano, es un hermano que solidario, es un hermano bueno, es un hermano que siempre ha estado presente. Es alguien al que pues siempre se ha distinguido, ¿verdad? Por ser gente de esa que decimos pues de buena vibra, gente positiva, gente que ha destacado en su entorno personal, familiar, pues lo decía hace un momento, no solo como un buen hermano, sino como un buen esposo, como un buen padre de familia, como un buen hijo, ¿verdad? Desde luego. Y pues eso hace que uno, dada la relación personal que tiene con él, pues se sienta uno muy, pues muy satisfecho, muy contento, ¿no?
Y pues en este ámbito personal, pues quiero yo compartirles que Gerardo siempre ha sido alguien pues muy echado para adelante, me explico, muy activo, muy proactivo. Yo recuerdo pues que allá en sus años de juventud, pues siempre muy deportista, fue, si no me equivoco, parte de los equipos de béisbol, de fútbol americano de la Facultad de Jurisprudencia en los años en los que el licenciado Rolando González Carrillo era su director. Y bueno, pues al margen de esas actividades extracurriculares propias de la facultad, pues también ya en el ámbito acá externo, pues también cuando no andaba en el tenis, andaba en el golf, andaba incluso una temporada en el motocross, que creo que le costó algunas caídas, algunas lesiones, pero bueno, era una de las pasiones que él tenía en aquellos años. Hablar del licenciado Gerardo Valdés Cabello es hablar de uno de los abogados que han dejado una gran huella profunda en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, y particularmente en muchas generaciones de quienes tuvimos el privilegio de ser sus alumnos. En mi caso, hablar de Gerardo tiene un significado muy especial. Primero fue mi maestro cuando comenzaba mi formación en el derecho. Después me abrió las puertas de su despacho para realizar mis prácticas profesionales y aprender, ahora desde la realidad, lo que significa ejercer esta profesión. Años más tarde tuve el privilegio de regresar a sus oficinas ya como abogado e incorporarme profesionalmente en su despacho. Por eso puedo decir que conocí a Gerardo después de distintas perspectivas, como alumno, como practicante, como abogado asociado, como colega, y con el paso del tiempo y de los años, como amigo. La vocación por el derecho y la academia, creo yo que viene desde muy pequeño con el ejemplo de mi padre. Desde pequeño nos llevaba a la escuela, a la universidad, a su despacho, su notaría, y al ver lo que él hacía, me llamaba mucho la atención y fui creciendo día a día con ese ejemplo, viéndolo, y no solamente viéndolo, observándolo día a día en el ejercicio de su profesión, de la docencia, en la academia, y eso para mí fue el parteaguas para ser lo que hoy soy, catedrático de la Facultad de Jurisprudencia y además abogado. Pues ahora sí, desde el punto de vista profesional, pues Gerardo, si no me equivoco, fue allá por el año de 1989, 1990, cuando se gradúa de la Facultad de Jurisprudencia, cuando obtiene su título de licenciado en Derecho. Y ya para ese entonces, pues ya hacía sus prácticas, ¿verdad?, profesionales en el despacho, en la notaría, pues de nuestro padre, de don Valeriano Valdés Valdés. Posteriormente, Gerardo, pues como que le entró la inquietud del servicio público y pues pasó por el Ayuntamiento de Saltillo. Creo que estuvo ahí en la dirección jurídica del Ayuntamiento de Saltillo. Estuvo también como secretario general de acuerdos de la entonces Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pasó también, ¿verdad?, por la entonces Procuraduría General del Estado. No me acuerdo si en la Subprocuraduría de Control de Procesos o de Averiguaciones Previas. Pero al margen de su paso por esos cargos públicos, pues lo que es evidente es que Gerardo es un abogado. Es un abogado que la mayor parte de su tiempo la ha dedicado al ejercicio libre e independiente de su profesión. Yo ingresé a la facultad posteriormente en el año de 1985 y culminé mis estudios en el año de 1990 para recibir mi título por ahí del año de 1991. De mi época como estudiante, recuerdo con gran cariño a muchos de mis maestros, entre ellos, algunos de ellos, al licenciado Agustín de Valle Recio,
licenciado Francisco Luis Ñañez Armijo, Rolando González Carrillo, Ramiro Dávila de León, Adolfo Ramos, entre otros que no por dejar de mencionarlos los recuerdo con gran cariño. Pero hubo un maestro que me marcó, que fue mi propio padre, quien me impartió la cátedra de Derecho Mercantil, curso de Sociedades Mercantiles en la sección A, y de quien agradezco infinitamente haberme enseñado el derecho mercantil y además, obviamente, el ejemplo de vida como maestro que también me dio. Recuerdo que esa materia que me impartió mi padre, llevamos el curso y el día del examen ordinario el sinodal era el licenciado Agustín de Vallerecio. Y por obvias razones, mi padre no podía aplicarme el examen y fue aplicado por el licenciado de Vallerecio y que por fortuna aprobé. Además, la Facultad de Jurisprudencia, recuerdo, era mucha responsabilidad. El estudio, es complicada la carrera de Derecho y pasábamos largas horas estudiando para aplicar los exámenes ordinarios y recuerdo que para ello nos íbamos al rancho el 3B toda una semana sin regresar a la casa. Recuerdo que me iba con Armando, en paz descanse, mi primo, con Pancho Cortés, con Gustavo González, toda la semana para luego regresar y aplicar el examen y estar bien preparados, ¿verdad?, antes del examen. Además, la facultad para mí cosechó grandes amistades y por decir algunos nombres, el mismo Pancho Cortés, Pancho Alonso, en paz descanse, un excelente estudiante y gran amigo, Gustavo González, Fernando Vázquez, Tete, Ana Laura, entre otros grandes amigos que recuerdo con mucho cariño también y que hasta hoy día conservamos amistad. Gerardo Valdés Cabello es un personaje que ha seguido en la vida institucional de nuestra facultad. Hace cerca de 30 años ingresó como maestro en nuestra facultad en las cátedras de Derecho Concursal. Ahora actualmente se desempeña como maestro en Derecho Procesal, en Teoría del Proceso, pero no termina ahí el simple hecho de reconocer como un verdadero forjador a nuestro homenajeado el día de hoy. Estudiamos juntos una maestría, la cual estuvimos yendo a la ciudad de Monterrey, íbamos y veníamos juntos, ¿sí? Y pues así hemos continuado en la vida. La verdad es que su familia y mi familia son amigos de siempre. Mi madre y su madre se apreciaban mucho. Su esposa y mi esposa se aprecian mucho. Tiene un hijo de la edad de mi hijo que estudian Derecho los dos y esperemos continuar con el legado familiar tanto de él como mío y renacer. Siempre uno renace en los hijos y por ahí es continuar, ¿verdad? Empecé practicando antes de graduarme de la facultad con mi padre, quien no obstante que era notario público, siempre ejerció la abogacía como uno de los mejores abogados, sin temor a decirlo. Y también con mi hermano Valeriano, quien siempre fue un excelente litigante y que ahora es funcionario público. Además de que empecé con ellos, posteriormente fundamos el despacho Valdés Cabello Abogados, con mi padre, con Valeriano, desde el año de 1990. Y también fui socio fundador del despacho Nix García y Valdés, con sede en esta ciudad, despacho sucursal de Nix Patterson, despacho tejano.
Desde esa fecha y hasta el día de hoy ejerzo como abogado postulante y asesor de empresas nacionales e inclusive internacionales, principalmente en las materias civil, mercantil y el área corporativa. Además de todo ello del ejercicio profesional como abogado postulante, tuve la oportunidad de ejercer como funcionario público, primeramente por invitación del licenciado José Moreno Reina, Pepe, como lo conocemos. Me invitó a participar como secretario de Acuerdo y Trámite en la Junta de Conciliación y Arbitraje, posteriormente como abogado de la Dirección Jurídica en la administración del ingeniero Rosendo Villarreal, aquí en Saltillo, y también como director general jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía, en la administración del doctor Rogelio Montemayor Cedillo. Su ejercicio profesional ha trascendido las fronteras de nuestro estado, participando como abogado y apoderado jurídico de empresas mexicanas y extranjeras, siempre con el rigor, la disciplina y el profesionalismo que han caracterizado su trayectoria. Pero quizá una de las aportaciones más importantes se encuentra en la docencia, porque ser maestro de derecho no consiste solamente en transmitir conocimientos jurídicos, significa también formar criterio, disciplina, carácter y responsabilidad profesional. En lo personal, una parte importante de mi crecimiento como abogado se la debo a Gerardo. Muchas de las enseñanzas que recibí en sus aulas y posteriormente en su despacho continúan acompañándome hasta el día de hoy en mi ejercicio profesional. Tiene una gran esencia y una inteligencia abismal para llevar a cabo todos los procedimientos que en su momento llevábamos con él, ¿verdad? También destaco mucho la disciplina en el estudio y la lealtad que tenía a sus clientes, o que tiene a sus clientes. Uno de los principales valores que le admiro mucho a Gerardo es su disciplina, su integridad. Es abogado litigante, es abogado de empresas, exitoso. En el norte y centro del país asesora a empresas, asesora a grupos corporativos nacionales y extranjeros. Es miembro de la barra de abogados México-Tejanos, es miembro del Colegio de Abogados aquí de la región, entre algunas otras muchas cosas. ¿Y por qué digo que es el ejemplo típico de la tradición? Porque no debemos olvidar, y muchos de nosotros lo sabemos, que es hijo de nuestro emérito y muy apreciado maestro, ya fallecido, el licenciado Valeriano Valdés. En el año de 1996 tuve la oportunidad de ingresar a nuestra facultad a impartir la cátedra de quiebras y suspensión de pagos, que después en el año 2000 se transformó en la materia de concursos mercantiles. Para posteriormente me asignaron también la clase en el año 2002 de Derecho Procesal y Teoría General del Proceso. Posteriormente, en el 2004, la clase de Sociedades Mercantiles y, por último, en el año 2014, la clase de Contratos, las cuales hasta esta fecha he impartido cada semestre. De mi cátedra en las aulas, no solamente he tenido la oportunidad de sembrar una semilla, creo yo, en mis alumnos, sino también aprender día a día de mis alumnos, para que sean no solamente buenos abogados, sino abogados buenos. Y siempre le admiré su talento y su disciplina y su presencia. Su presencia es un abogado que impone y que finalmente en donde esté yo creo que destaca. Yo creo que uno de los parteaguas en los que destaca Gerardo es de que nosotros como alumnos o como practicantes siempre llegamos con temor a que los jueces no se equivocan, que los secretarios son intocables, que las resoluciones difícilmente se pueden atacar cuando ves un escenario un poquito complicado. Lo que Gerardo siempre hacía o siempre motivaba es de que
siempre con la disciplina y siempre con el respeto, tratar tanto a secretarios, tanto a jueces, y más que nada siempre hallar el cómo sí en resolver las cosas. Yo veo en él pues cualidades que en mi opinión todo profesionista del derecho debe de tener. Cualidades que considero son las cartas de presentación de aquel que se considere un buen abogado. ¿Me explico? Yo en Gerardo veo honestidad, veo integridad y veo ética. Y quizá a eso se deba, entre otras cualidades, pues el que hoy en día pues, ocupe un lugar destacado dentro del gremio de abogados, pues no solo de la ciudad, sino del estado y de algunos otros puntos, ¿no? Es un abogado que se ha distinguido por su compromiso, por su profesionalismo, por su entrega a las causas de sus clientes, a la defensa de los intereses de sus clientes, siempre de una manera pues muy justa, muy objetiva, ¿verdad? Entonces, pues creo que eso le ha valido mucho en el medio para pues ganarse un muy buen lugar que es el que hoy tiene. Muy acorde a lo publicado recientemente en un libro del señor director de esta facultad, el doctor Alfonso Yáñez Arriola, titulado De la tradición a la innovación en la Facultad de Jurisprudencia, crónica al respecto. Entonces, yo quisiera equiparar la vida tanto profesional como docente de nuestro homenajeado del día de hoy, porque es el ejemplo típico de esa tradición, de esta nueva etapa de innovación en que los que nos dedicamos a la profesión de la abogacía, pues tenemos que estar acordes a los nuevos tiempos, tenemos que actualizarnos, tenemos que estar atentos a todas las nuevas técnicas, el uso de la inteligencia artificial incluso. Entonces este maestro forjador al que me estoy refiriendo con mucho gusto y como repito, un honor para mí hablar de él, tiene aproximadamente 30 años de ser maestro en nuestra querida facultad, pero estos 30 años de enseñar, de colaborar en el estudio, en la formación de los futuros abogados, no nada más es en el transmitir lo que los textos, lo que los códigos nos enseñan, sino que Gerardo es un ejemplo típico de la práctica efectiva del abogado nuevo, porque además de haber obtenido su título de licenciatura en Derecho en nuestra propia facultad, tiene varias maestrías, y lo voy a puntualizar, 3 maestrías. Una en Derecho Mercantil por la Universidad Autónoma de Nuevo León, otra en Derecho Fiscal en la propia posgrado de la Facultad de Jurisprudencia y otra muy interesante en Derecho Corporativo. Como docente, como compañero del claustro de maestros, ingresó creo que con la materia de quiebras y suspensión de pagos. Al paso del tiempo pues se hizo titular de la materia de Derecho Procesal, posteriormente Teoría General del Proceso. Tiene también la asignatura de Sociedades Mercantiles, esto en la Facultad de Jurisprudencia. Y en otras instituciones de educación superior, como es el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma del Noreste, pues también ahí Gerardo formó parte de sus respectivos claustros de maestros. Y la verdad es que pues quizás eso ya lo traigamos en la sangre, quizá con estilos diferentes, pero también es un maestro que se ha caracterizado pues, por ser un maestro sí justo, pero también exigente. Insisto, quizá con formas distintas a las que les habla, pero creo que es considerado un maestro justo, exigente,
responsable, me explico, y pues yo creo que eso le ha valido, ¿verdad? Que se haya ganado pues el cariño, ¿verdad? O el afecto, pues tanto de compañeros o compañeras del claustro de maestros como de pues, muchas generaciones. Ya, primero Dios, en unos meses más está por cumplir 30 años de impartir clase en la facultad. Entonces, yo por todo lo que les acabo de platicar, pues creo que es muy merecido el reconocimiento que mi querida Facultad de Jurisprudencia le hace al reconocerlo como uno más de los forjadores o forjadoras de nuestra alma mater. Considero plenamente merecido que hoy sea reconocido como uno de los forjadores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Gerardo, gracias por las enseñanzas, por la confianza, por las oportunidades y sobre todo por haber contribuido a formar a quienes alguna vez fuimos tus alumnos y que hoy compartimos contigo esta bonita profesión. Recibe mi reconocimiento, mi gratitud y especialmente mi amistad. Y como siempre nos decías en las aulas, no basta con ser un buen abogado, sino también un abogado bueno. Sobre todo hablar de Gerardo es hablar de un gran amigo, una persona entregada a la amistad, que nunca te dice que no a nada, siempre está dispuesto y disponible. Y la verdad es que reconozco al doctor Alfonso Yáñez Arreola estas cápsulas de forjadores y le reconozco, le agradezco que la haga del licenciado Gerardo Valdés Cabello, de quien pues no tarda en ser el maestro decano de la Facultad de Jurisprudencia, porque tiene un montón de años dando clases ahí y forjando generaciones y siendo un maestro bueno y un mejor amigo. Jere, no te puedo más que decir felicidades, hermano. Y se puede decir a mucha honra que este reconocimiento como forjador en nuestra Facultad de Jurisprudencia, en nuestra querida, dilecta jurisprudencia, pues no es más que reconocer una trayectoria que tú mismo has ganado. Entonces, mi felicitación, mis parabienes y que sigan los éxitos en tu desempeño, tanto como docente en nuestra institución, como en abogado litigante, y estoy seguro que estos conocimientos tus alumnos van a seguir el ejemplo que tan dignamente has mostrado. Enhorabuena y muchas gracias y un saludo a ti y a tu apreciable familia. Dios me ha bendecido con muchas cosas y una de ellas es el tener un hermano como Gerardo Valdés Cabello. Agradezco a Dios por la vida. Agradezco a mis padres por existir y por el ejemplo, don Valeriano y doña Irma. Agradezco a mis hermanos, Valeriano, Patricia, Claudia, Ricardo y Luis Fernando, por siempre estar. Agradezco a mi querida facultad por darme las herramientas para hacer lo que el día de hoy soy, un catedrático de la facultad y abogado. Pero sobre todo agradezco a mi querida familia, mi esposa Glorilú, mis hijos Gerardo, Valeriano, Mauricio e Inés María, por siempre apoyarme en lo que más quiero, la docencia y ser abogado.